Hola, hoy voy a explicar el primer tema de la asignatura Soluciones Informáticas para la empresa. El primer tema vamos a tratar de la planificación de recursos empresariales o sistema ERP. En esta primera parte del tema vamos a ver unos conceptos previos y los antecedentes al sistema ERP. Ya en un segundo vídeo explicaremos concretamente lo que es el sistema ERP. Bueno, en esta primera diapositiva podemos ver una empresa desde un punto de vista simbólico que se encuentra con dos partes. La parte del back office, que es la parte interna que tiene la empresa, donde estaría recogido toda la producción, las finanzas dentro de la empresa, y la parte de front office, que es aquella parte dentro de la empresa que tiene un contacto directo con los proveedores o con los clientes, incluso con los partners, es decir, aquella parte de la empresa que está en contacto con el mundo exterior, mientras que, como he dicho antes, en el back office tenemos aquella parte de la empresa que es puramente interna, son los departamentos que no tienen contacto directo con el exterior. Si vemos la cadena de valor de Porter, pues como podemos observar ahí, tenemos unas actividades primarias que son la logística interna, las operaciones, la logística externa, el marketing y las ventas y los servicios postventas. En cada una de ellas se realiza una serie de actividades. En cuanto a las actividades de soporte dentro de la cadena de valor de Porter, pues vemos que es la infraestructura de la empresa, la gestión de los recursos humanos dentro de la empresa y el desarrollo de la tecnología y la parte de compras, ¿vale? Cada una con sus ejemplos que aparecen recogidos en la diapositiva. Esto es otra estructura que se puede hacer dentro de una empresa. ¿Cuáles son los antecedentes del ERP? Al principio de todo, lo que existía a finales de los años 50 es que había empresas con problemas de suministro a la hora de hacer el montaje de determinadas piezas. Entonces se inventó lo que se conoce como la lista de materiales o BOM. La lista de materiales era una estructura jerarquizada de tipo padre-hijo en la que había un problema porque no daba una lista de las fechas de pedido, o sea, la empresa no podía calcular cuándo podía tener disponible un pedido que le hacía un cliente. Entonces aparece la primera solución informática para la empresa dentro del ámbito del back office, de la parte interna de la empresa, que es lo que se conoce como el MRP, como tenemos reflejado ahí. El MRP ya sí que gestiona en el tiempo las demandas que pueden tener los clientes respecto a las necesidades de fabricación. Vamos a ponernos en el caso de una empresa pues, que está fabricando algo. Entonces ya con esta estructura de padre e hijo sí que se tiene en cuenta o sí que se puede dar pues, una fecha en cuanto a los pedidos. Entonces, como vemos recogidos aquí, tendríamos el MRP que establece cuándo y cuánto se puede pedir los productos, sabiendo o teniendo en cuenta la demanda que nos van a pedir los clientes. Luego, otro de los antecedentes del ERP, seguido del MRP, es el CRP. El CRP tiene en cuenta lo anterior, pero además tiene en cuenta las restricciones de capacidad productiva que tiene que tener una empresa, como veremos a continuación. Es decir, una empresa pues, tiene unas restricciones, no puede fabricar por encima de las posibilidades a pesar de que tenga disponible una serie de recursos, pero si por ejemplo tiene una maquinaria, pues tiene unos límites de capacidad de producción y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de poder dar una fecha a un cliente, una fecha de pedido. Luego tenemos el MRP2, ¿vale?, que ya incluye algunas áreas, tímidamente empieza a incluir algunas áreas dentro de la empresa como contabilidad. Esto es importante porque, bueno, aunque nosotros sepamos la demanda de cuánto y cuándo podemos tener los pedidos, aunque tengamos en cuenta las restricciones de capacidad, también tenemos que tener en cuenta otras restricciones dentro de la empresa como pueda ser la cuestión financiera, es decir, nosotros no podemos tener un abastecimiento dentro de nuestra empresa si no tenemos posibilidad de compra, por ejemplo. Entonces eso no lo tiene que dar el departamento de contabilidad o el departamento de finanzas. Al final llegamos a la solución última,
que es la solución informática de este tema, que sería el ERP o el Enterprise Resource Planning. Esto lo que te hace ya es una gestión integral de la empresa, es decir, tiene en cuenta todos los conceptos anteriores, pero incluye ya todos los departamentos de la empresa, pues calidad, finanzas, marketing, como veremos en la segunda parte de este tema. ¿Cuáles son los objetivos de ese primer antecedente del ERP, que es el MRP? Pues como hemos visto antes, los objetivos es conseguir los materiales correctos en el lugar adecuado y en el momento preciso, teniendo en cuenta el plan maestro de producción. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tenemos que mantener un nivel de inventario bajo. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque eso nos hace tener almacenes con menor capacidad, la capacidad de un almacén es limitada y lo que vamos a hacer siempre, o las herramientas informáticas, lo que nos van a ayudar siempre es a poder gestionar los recursos de mi empresa y sacarles el mayor partido, dando toda la información posible. Entonces, por eso es muy importante mantener ese nivel bajo de inventario. Asegurar la disponibilidad de los materiales y los componentes. ¿Por qué? Porque a mí cuando me hacen los pedidos pues necesito saber que efectivamente tengo esa capacidad productiva. Esa capacidad productiva pasa, entre otras cosas, pues tener los materiales disponibles para la fabricación. Reaccionar ante los posibles imprevistos, pues en todas las empresas, con todos los pedidos, cuando estamos en un sistema real, productivo, pues tenemos determinados imprevistos, puede ser que nos anulen pedidos o al revés, o vengan unos pedidos nuevos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que todos esos imprevistos, poder de alguna manera preverlos y anticiparnos y poder reaccionar ante esas situaciones. A lo mejor no podemos aumentar nuestra capacidad, pero sí que podemos dar una fecha de entrega al cliente. Y en base a eso podemos adelantar o retrasar trabajos en función de los cambios en las fechas de entrega. Todo esto pues, se hace en base a los elementos y a la información que tenemos dentro de nuestra solución informática, como podemos ver recogido en el gráfico que hay ahí. El plan maestro de producción, que ahí se establece como PMP, pues lo que me da, en base a los pedidos en firme que yo tengo y a las previsiones, ¿vale? Las previsiones se establecen en base a un histórico que vamos teniendo en nuestra empresa, y con algunos sistemas que veremos ya en los temas del Business Intelligence, pues veremos cómo se pueden realizar esas previsiones, que a medida que se van teniendo más datos dentro de la empresa y gracias a datos externos como datos del mercado, pues podemos realizar de una manera más o menos precisa esas previsiones. Entonces, de acuerdo a los pedidos y a las previsiones, pues lo que hacemos es establecer el plan maestro de producción, que ahí nos va a decir qué es lo que queremos producir exactamente en base a esos dos parámetros. Con el plan maestro de producción es la entrada que vamos a tener en el MRP junto con el maestro de artículos y la lista de materiales. Entonces, al final, ¿cuál va a ser la salida que tiene ese MRP? Pues van a ser las órdenes de compra que vamos a tener, las órdenes de fabricación, los reajustes que podemos hacer a raíz de esos imprevistos que siempre, pues de alguna u otra manera vamos a tener en la empresa, y también vamos a definir lo que son las órdenes de calidad. Vamos a ver más concretamente qué es eso del maestro de artículo y qué es la lista de materiales. La lista de materiales, pues como podemos ver en la tabla que tenemos allí, lo que nos da es un conjunto de componentes de artículos juntos con sus cantidades. Esto es un ejemplo muy sencillo en el que podemos ver que si queremos fabricar una silla, pues una silla, para fabricarla tenemos que tener 4 patas, tenemos que tener un asiento y tenemos que tener un respaldo. A su vez, un respaldo, como podemos observar ahí, necesitamos una tabla y 2 barrotes. Entonces, como podemos ver, es una estructura de varios niveles, es esa estructura que hablábamos de que en cierta medida es un componente de padre e hijo,
y vemos cómo en esa tabla, que es la traducción informática, esa estructura de padre-hijo, por eso decimos que la tabla que hay ahí es una explosión uninivel, ¿vale? Pero es la traducción que hacemos dentro de nuestro sistema informático. Entonces vemos cómo tenemos filas en las que se van repitiendo los componentes, porque la suma de todas ellas nos hace la lista de materiales que tenemos que tener disponibles pues, para fabricar algo. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo vemos reflejado, esta sería la lista de materiales, y luego tendríamos lo que es el maestro de artículo. El maestro de artículo pues nos da el inventario que podemos tener en actual y futuro dentro de una empresa con sus plazos de entrega y fabricación. Tenemos que tener esa certeza, esos datos. Como hemos representado gráficamente en la parte de abajo, tenemos el inventario, ahí se representa ya el inventario que nosotros tenemos definido o tenemos en ese momento disponible dentro de la empresa. Con lo cual, en base a esa tabla, nosotros podemos calcular si realmente podemos, en este caso nos dice que tenemos 0 sillas, entonces tendríamos que establecer una orden de fabricación. Tenemos 0 respaldos, pero sí que tenemos tablas y patas. Entonces, en base a este maestro de artículos, pues nosotros ya podemos saber cuáles son los materiales que necesitamos para los órdenes de fabricación. Y luego también tenemos definido, esto se hace en muchas empresas de manera automática, el pedido mínimo que podemos hacer o incluso el stock mínimo que establecemos dentro de una empresa y se produciría lo que es un pedido automático. ¿Vale? Como vemos en la tabla que hay más centrada, ahí nos establece los tiempos en los que tenemos que tener disponibles los materiales para tener el resultado final. Entonces vemos que siempre, por ejemplo, como tenemos reflejado ahí, nosotros no necesitaríamos tener el respaldo como material al principio de la fabricación. Sin embargo, sí que tendríamos que tener el asiento y los barrotes. Entonces, esto lo que establece es que como el proceso de fabricación es un proceso, pues bueno, esto es un ejemplo sencillo, pero en algunos casos, como en el caso de la industria de automoción, es largo, pues no necesitamos tener todos los materiales desde el principio. Entonces, nuestro ERP lo que nos va dando precisamente, el maestro de artículos, es esa secuencia que podemos ir teniendo. ¿Cuál es la salida que vamos a tener dentro del MRP? Pues una cantidad de informes, como vemos reflejados ahí, especificaciones de calidad, informes de reprogramación, cancelación de pedidos, el estado del inventario. Y en general, bueno, pues los primeros MRP, que son los primeros sistemas informáticos en esta empresa, pues en general pues era un montón de papeles, ¿no? O sea, muchos informes, pero con menos capacidad gráfica de lo que estaríamos acostumbrados ahora como soluciones informáticas dentro de la empresa. La siguiente evolución del MRP es el CRP, ¿vale? ¿Qué es el CRP? Pues el CRP tiene el propósito de acoplar los requerimientos de materiales que hemos visto antes con la capacidad productiva que tiene la empresa. Se define como una planificación de recursos tanto a nivel de máquina como a nivel de recursos humanos. En el ejemplo de antes, pues sí que hemos dicho que a lo mejor teníamos que ajustarnos a la capacidad productiva de una empresa a nivel de la capacidad de producción que tiene una máquina. Pero eso también tiene en cuenta otro factor determinante dentro de la empresa, pues que son los recursos humanos. Y todo esto, ¿para qué? Pues para realizar el pedido que tenemos establecido y establecer lo que se llaman las órdenes de trabajo de los diferentes centros de trabajo que podemos tener. Es decir, no tenemos que establecer o posiblemente dentro de una empresa no tenga un único centro de trabajo y se puede distribuir esas órdenes de fabricación según las demandas que vayamos teniendo. Entonces, como se puede ver en las gráficas que tenemos ahí, pues tenemos una primera gráfica en la que nosotros vamos teniendo unas órdenes de trabajo en las que cruzamos esa línea de la capacidad. Eso es lo que nos pasaba con el MRP, que no se tenía en cuenta, entonces no era real. Nosotros, por ejemplo, pues en la primera gráfica de rosa podríamos decir, si tomamos órdenes temporales de semana, que en la primera semana, teniendo en cuenta solo el MRP, podríamos decirle al cliente que teníamos todo su trabajo realizado. Es lo que aparece en la primera gráfica, repito, en rosa. Sin embargo, no es real.
no es real porque cruza el límite de la capacidad. Sin embargo, vemos en la siguiente gráfica, ahí sí que queda claro que tenemos que redistribuir cada una de esas órdenes de fabricación que tenemos establecidas, pues órdenes de trabajo, las tenemos que redistribuir atendiendo a lo que es la capacidad dentro de la empresa. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tiene el CRP de capacidad? Pues a largo o medio plazo pues me da una visión clara sobre la capacidad productiva que tiene la empresa y entonces pues podemos hacer toma de decisiones a ese largo o medio plazo, como que a lo mejor pues tenemos que comprar nueva maquinaria o tenemos, por ejemplo, que subcontratar lo que se conoce como outsourcing determinados trabajos o ampliar las horas extra o disminuirlas o ver cómo podemos hacer esa distribución de personal. Sin embargo, a corto plazo lo que nos va a dar efectivamente es esas órdenes de trabajo que tenemos a diario. Entonces, a corto plazo ese es el resultado que nos va a dar. Gracias.